Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a revisar para la materia de cálculo diferencial el tema de continuidad de una función. Muy bien. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer uso de GeoGebra para poder determinar algunos comportamientos de las gráficas. Entonces, para este primer ejemplo, nosotros vamos a revisar la función x cuadrado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar trabajando en este tema? Resulta que nosotros tenemos que ver si las gráficas son continuas o discontinuas, ya que va a ser importante checar el comportamiento de las gráficas. Entonces, vamos a empezar a ver GeoGebra. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahora sí se ve. Bueno. Observamos nosotros en la pantalla, tenemos la gráfica de la función x cuadrado. Entonces, en esta, nosotros observamos que no hay ninguna interrupción en el momento en que va graficándose. Podemos observar que en todos los valores de x va a tener un trazo la gráfica. Los valores van descendiendo hasta que tienen un punto de inflexión en el origen. O sea, el 0,0 aquí. Y luego va de manera ascendente. Ok. Este es el comportamiento de la función. Entonces, los ejercicios nos preguntan hay que determinar si las funciones van a ser continuas en ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, hay que determinar si es continua en x igual a 3. Entonces, observamos ahí en la gráfica que entre todos los valores de x siempre hay un trazo en la gráfica. Entonces, pues evalúo límite de x que tiende a 3 de x cuadrada. Entonces sustituyo el 3, entonces 3 al cuadrado y va a ser 9. Entonces, vuelvo a la gráfica. Entonces, donde tengo el x igual a 3, resulta que efectivamente tengo un valor en la gráfica. En este caso, ahí está el punto. Ese es el punto que me ayuda a determinar si es continua o no la gráfica. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, verificamos con la gráfica, verificamos con el límite y vemos si son continuas o no. Ok, está sencillo. Vamos a determinar, ¿sí? Ahora sí, la función
5 sobre x menos 2 es continua para x igual a 2. O sea, yo voy a verificar si es posible que esta función va a ser continua en ese punto. Entonces, yo evalúo el límite que tiende a 2 de 5 sobre x menos 2. Entonces, me va a quedar 5 sobre 2 menos 2 y me va a quedar 5 sobre 0. Entonces, 5 sobre 0, pues me va a decir que no hay un límite en la gráfica. 5 sobre 0 es una operación que pues en su calculadora va a aparecer como error, ¿no? Entonces, aquí vamos a verificar si efectivamente puede ser que sea continua. Entonces, vamos a verificarlo. Entonces, ponemos el álgebra. Ok. Entonces nosotros tenemos aquí la función 5 sobre x menos 2. Entonces, vemos que en la función vamos a trazar una línea recta para que me indique dónde está el 2. Entonces, ok. Lo que acaba de marcar es la asíntota vertical. Entonces, nosotros revisamos aquí la gráfica y nos va a indicar que cuando x vale 2, que está simbolizado con esta línea negra, la función de un lado se va a ir hacia abajo y de otro lado se va a ir hacia arriba. Entonces, la gráfica, se hace el trazo azul, por un lado va a decrecer, se va a ir hacia abajo, por otro lado viene de arriba para bajar y nos está indicando que como van hacia el mismo lugar, tanto abajo como arriba, así, voy a ponerle aquí, tanto como abajo y arriba están convergiendo con x igual a 2. Eso significa que primero no van a tener un límite en los números reales. La línea azul y la línea negra se van a juntar, o sea, hace que la gráfica va a llegar a x igual a 2 hasta el infinito. Entonces, como el infinito no existe, significa ahí o está el fundamento de que no tiene límite la función. Muy bien. Entonces, evaluamos nosotros el límite, entonces me dijo aquí, no, pues no hay límite. Entonces, si no hay límite, ¿creen que es continua o no? Pues no va a ser continua porque ya lo observamos en la gráfica, que por una sección de, tenemos la gráfica
así, así, así. Ok. Entonces, como aquí en la gráfica, nosotros veamos que por un lado se va hacia abajo y luego viene de arriba hacia abajo. Y así va la gráfica. Así, 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 así. Pierde la continuidad en x igual a 2. Porque pues ahora sí, si se va al menos infinito, luego aparece en el infinito la gráfica, pues significa que pues, se perdió totalmente la continuidad. Entonces, no es continua la función para x igual a 2. Muy bien. Entonces, continuamos. Otra. Determinar, sí, la función, la raíz cuadrada de 2 menos 2x cuadrada es continua para x igual a 1. Ok, entonces vamos a determinar si la función va a ser continua para x igual a 1. Entonces, observamos la gráfica. Bueno, primero lo vamos a hacer matemáticamente. Entonces nosotros vamos a evaluar el límite de x que tiende a 1 de la raíz cuadrada de 2 menos 2 por 1 cuadrada. Entonces va a ser el límite de x que tiende a 1. Bueno, no, ya se sustituyó. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 2, 1 al cuadrado, 1 por 2, pues va a ser 2. Entonces, 2 menos 2 va a quedar 0. Entonces, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 0? Pues va a ser 0. Entonces, ya me dio un número real, me dio 0 como resultado. Entonces, verificamos. Okay, entonces, vamos a graficar en el GeoGebra la raíz cuadrada de 2 menos 2x cuadrada. Entonces queda ese arquito que tenemos aquí. Entonces, observamos que aquí en la gráfica tenemos aquí el valor de este límite. Cuando x vale 1, entonces y va a valer 0, que es lo que hicimos cuando evaluamos el límite. Entonces, observamos que sí va a tener un trazo, sí es un punto donde va a, donde termina la gráfica, si lo vemos de izquierda a derecha, la gráfica termina ahí en ese punto. Entonces, como tiene un límite, significa que esta gráfica pues va a ser continua. Sí, va a ser continua para x igual a 1. Si nosotros le ponemos, nosotros evaluamos o determinamos la continuidad de la gráfica por números mayores a 1, como por ejemplo puede ser mayores a 1, como por ejemplo 2 o 3, o inclusive el otro lado. Si puede ser menos 2, menos 3, menos 4. Vemos que ahí no existe trazo de la gráfica.
Los límites de la gráfica están determinados solamente por -1 y 1. Entonces, la función solamente va a ser continua de -1 a 1. Si nosotros nos salimos de ahí y evaluamos los límites, no nos van a dar números reales y por ende la gráfica ya no va a ser tan continua para esos puntos. Entonces, ponemos de solución que la gráfica para x igual a 1 sí va a ser continua. Perfecto. Entonces, siguiente. Bueno, entonces vamos a buscar otros ejercicios. Bueno, nosotros observamos que en determinados puntos se va a perder la continuidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver 4. Determinar los puntos de discontinuidad de la función. Ok, entonces, ¿qué significa esos puntos de discontinuidad? Son aquellos puntos que vemos que van a ir al infinito y que no nos van a dar o que nos va a indicar que no hay límite en esa parte de la función. Entonces, la primera función que vamos a verificar va a ser f de x es igual a x más 1 sobre x cuadrada menos 4. Ok, entonces nosotros tenemos que determinar dónde va a ser discontinua. Entonces, ¿qué indica que va a ser discontinua? Si nosotros tenemos una función racional, significa que tenemos que buscar los números que en la parte de abajo me vaya a dar 0. O sea, ¿qué número sustituido en esta función me va a dar 0 solamente en el denominador? Entonces, si es x cuadrada menos 4, entonces significa que si yo hago el límite de x que tiende a 2, de x más 1 sobre x cuadrada menos 4, me va a dar un número dividido entre 0. Lo desarrollamos. Entonces va a ser 2 más 1 sobre 2 al cuadrado menos 4. Entonces arriba va a ser 2 más 1, 3. Y abajo va a ser 2 al cuadrado, 4 menos 4. Me va a quedar 3 sobre 0. Entonces aquí ya observamos que no va a haber límite. Y cuando nosotros interpretamos que no hay límite, es porque la gráfica en este punto va a tender al infinito. Entonces, como nosotros tenemos una variable cuadrática, significa que también menos 2 va a ser válido para poder encontrar el valor que va a provocar una discontinuidad. Entonces, pues va a ser el límite de x que tiende a menos 2 de la función x más 1 sobre x cuadrada menos 4. Entonces va a ser menos 2 más 1 sobre menos 2 al cuadrado menos 4. Entonces menos 2 más 1 va a quedar menos 1 sobre menos 2 al cuadrado va a ser 4 menos 4. Entonces el resultado va a ser menos 1 sobre 0 y me volvió a quedar otro valor indicándome también que no hay límite, que va a tender al infinito también cuando x vale menos 2. Entonces los puntos que van a provocar que me vaya a sacar 0 en la parte de abajo de la función
pues van a ser valores de x igual a menos 2 y x igual a menos 2. Eso sería la solución de este ejercicio. Vamos a ver la gráfica para ver a ver si es cierto que nosotros realizamos eso. Entonces, sustituimos x sobre x cuadrada menos. Ok. Entonces tenemos en el GeoGebra la gráfica de x más 1 sobre x cuadrada menos 4. Entonces vemos que donde ocurre x igual a menos 2, que está con las líneas rectas, la gráfica en la parte de la izquierda, que lo señalo, va a tender a irse al menos infinito y ahí va a ocurrir una discontinuidad cuando del menos infinito vaya o aparezca en el más infinito, aquí esta parte. Entonces la gráfica va a tener una segunda sección en la cual va a ir hacia abajo y cuando llegue al menos infinito aparecerá en el infinito positivo y de ahí va a descender. Entonces vemos que en esos dos puntos, en menos 2 y 2, ocurren esos cambios y que ahí es donde ocurre efectivamente la discontinuidad. Ok. Bueno. Entonces, siguiente. Ok, entonces vamos a determinar la discontinuidad de otra función. Ok, entonces tenemos esta función para de manera más explícita poder encontrar los valores que hagan que se pierda la continuidad, o sea, los puntos de la discontinuidad. Entonces, aquí, ¿qué números serían los que en la parte de abajo me vaya a quedar 0? Tengo que hacer que esto sea igual a 0. Entonces, hay dos. Podemos utilizar la fórmula general para poder encontrar las raíces de esta ecuación y ahora sí, encontrar cuáles son los dos números de x que van a hacer que tenga 0, la parte de abajo. O bien, puedo realizar yo una factorización. Entonces, con la factorización yo voy a poder encontrar
pues si voy a factorizar x cuadrada más 4x más 3, entonces dos números que multiplicados den 3 y que sumados o restados den 4, entonces va a ser x más 3 por x más 1. Ok. Como busco que estos dos factores me dé 0, pues cada uno se convierte en una ecuación individual. Entonces, va a ser x más 3 igual a 0 y x más 1 es igual a 0. Entonces va a ser x, el más 1 va a pasar restando y va a ser menos 1. Y el más 3 va a pasar restando y entonces va a ser menos 3. Entonces resulta que en estos dos puntos va a ocurrir una discontinuidad. Nosotros los verificamos evaluando el límite de x que tiende a menos 3 de la función x cuadrada más 3x más 1 sobre x cuadrada más 4x más 3. Sustituye el menos 3, entonces va a ser menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3 más 1 sobre